Con la Rivera Televisión nos estamos dando uno de los lujos más importantes de la realización de nuestro recorrido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este tiempo, que tiene que ver ni más ni menos con la presencia de Graciana Peñafort. No necesita demasiadas presentaciones, es una de las personas que realmente tiene un recorrido profesional y de cercanía con distintas causas que se están tratando en la justicia de nuestro país, que atraviesan a todo el tejido y son de público conocimiento. Ha hecho un esfuerzo muy grande en el medio de una sesión del Senado, donde tiene una representación y una tarea muy importante para poder venir a atendernos a nosotros y para poder dialogar con nosotros. Primera cosa que te agradecemos enormemente, Graciana. Podía. Primer tema, lo que está aconteciendo en la Argentina con los medios de comunicación y esto que entendemos como lawfare, que algunos no lo quieren poner sobre la mesa y analizar y le encuentran todo tipo de vericuetos y explicaciones para justificarlo, algo que realmente ha llevado a que estemos en una realidad como la actual. Lo que pasa es que es algo completamente infantil, porque es como creer que por no mencionar a alguien o a algo no va a existir. El lawfare existe, lo vemos todo el tiempo, cuando vemos la causa de vialidad la vemos, cuando vemos algunas causas que todavía suceden en Argentina lo vemos, cuando vemos la forma de funcionamiento del Poder Judicial se ven los mecanismos del lawfare casi totalmente desnudos y el hecho de no ponerle un nombre no hace que no existan, solo sucede esto, vemos una serie de hechos que calificamos como parte de una maniobra sistémica dentro del Poder Judicial que existe, lo vemos, aunque no le digamos lawfare, no decirle de una manera no hace que no exista, es una forma absurda de negación. Es como los niños chicos que creen que porque cierran los ojos vos no los ves. Cuando nos encontramos con este escenario donde se judicializó la política y además se concentró en la figura de Cristina Fernández, todos los males, y la síntesis tiene que ver con que quizás sea precisamente sacarla del escenario para poder garantizarse algún recorrido que tiene que ver con carreras políticas, pero además con los desmanes institucionales a los que nos han acostumbrado gobiernos anteriores. Digo, ¿cómo lo vivís vos? Y además, ¿qué desafío importante el que te toca? Porque estás ni más ni menos que siendo la figura de causas muy importantes que atraviesan a la política argentina. Mira, yo creo con toda honestidad que hubo un momento en que la política representaba ideologías. Creo que la política de estos días es representación de intereses. Eso hace primero que sea muy difícil el diálogo entre las distintas partes políticas. Voy a decir una metáfora y no sé si está bien mencionada, pero es como si hubiera representantes de Coca-Cola y representantes de Pepsi. Es muy difícil que se logren poner de acuerdo porque representan intereses. Y creo que Cristina Fernández de Kirchner claramente representa los intereses de un sector social trabajador, de un sector social politizado, de un sector social que reivindica las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, es un sector social que tiene una representación propia, encarnada, entre otras cosas, por Cristina Fernández de Kirchner, y creo que el ataque lo sufre la vicepresidenta precisamente por aquello que representa, porque representa todo eso y además es el sujeto al que el resto de los sujetos le atribuyen la posibilidad de cambio y de acción para ese cambio. Y me parece que es súper valiosa la figura, la entidad política de Cristina Fernández de Kirchner, pero además también creo súper valiosa aquellos que deciden no creer a los discursos de odio, de estigmatización, para creer en un proyecto posible donde los trabajadores sí tengan derecho a cambiar el celular, sí tengan derecho a irse de vacaciones, sí tengan derecho a un régimen jubilatorio. Son las conquistas básicas que reivindica el peronismo, y que son derechos de las personas y las personas quieren defender esos derechos y por eso adhieren a quien les parece que es la mejor representación y defensa de esos derechos. El Poder Judicial está pasando por un momento que no es el mejor. Siempre hemos entendido que si no tenemos derechos como ciudadanos y garantías como ciudadanos corremos serios riesgos. Y vos lo has planteado en distintas entrevistas, incluso hoy mismo en algunos medios, estamos ante una dificultad enorme. ¿Y cómo salimos de este lugar? Primero hay que entender dónde estamos. Para entender esto, primero hay que entender la función del Poder Judicial. La vida en una sociedad democrática surge de algunos supuestos. Uno de ellos es que si vos y yo tenemos una discusión por este vaso con agua,
va a venir un árbitro imparcial que va a decidir quién tiene derecho. El problema es que el Poder Judicial, que es este supuesto árbitro imparcial, dejó de ser imparcial. Es un árbitro que dice, no sé quién tiene derecho, pero yo tengo sed, y se toma el vaso de agua. Es un árbitro que además tiene intereses en aquello que va a resolver, por lo cual es incapaz de ser imparcial. Y este árbitro que no es imparcial, este Poder Judicial que no aplica la justicia, sino que está mirando sus propios intereses, hace ejercicio de los poderes que por ley le corresponden, pero los denaturaliza. Por ejemplo, el Poder Judicial puede ordenar la detención de alguien, pero para hacerlo debe hacerlo en el marco de la ley. Pero no hacen eso, crean la doctrina irursum, que es una manera por fuera de la ley para detener a las personas. O sea, usan poderes que tienen por ley por fuera de la ley y generan esta situación de abuso. Además de esto, yo creo además que hay un sector del Poder Judicial, no todo, que fue cooptado por el poder económico, por ponerle un nombre, que representaba, yo dije la política de representación de intereses, que representaba el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, lo que hicieron fue bastante astuto, fue colocar gente que responda a estos poderes en todas las instancias, porque ¿cómo funciona el Poder Judicial? El juez de primera instancia investiga, en la Cámara de Apelaciones se puede apelar, lo que deciden las cámaras lo controla la Cámara de Casación y lo que deciden lo controla la Corte Suprema. Pero instalaron personas que responden a ellos en la primera instancia, por ejemplo Bonadío o Ercolini, gente de ellos en la Cámara de Apelaciones, yo pienso en Llorens, en Bertuzzi, nombrados a dedo, sin concurso. Gente de ellos en la Cámara de Casación, Hornos, Borinsky, todos jueces que iban a reunirse con Macri a escondidas de los demás jueces. Y tienen en la Corte Suprema, que es el Tribunal Máximo, 2 personas nombrados por ellos por decreto en violación a lo que marca la Constitución Nacional. Entonces, lo que pasa es que no hay ninguna posibilidad en la Argentina de que haya una revisión eficiente, porque los mismos poderes que deciden condenar en primera instancia o procesar en primera instancia se mantienen incólumes a lo largo de las otras instancias. Entonces quitan la posibilidad de revisión, y uno de los requisitos de un sistema judicial democrático es la posibilidad de revisión. De hecho, la posibilidad de revisión es una exigencia del sistema democrático. Cuando esto va sucediendo, la ciudadanía no tiene acceso a esta información, a este relato que vos nos estás contando, que es poner blanco sobre negro, sobre precisamente cuál es la realidad sobre la que estamos transitando, pone en riesgo precisamente las garantías constitucionales de todos. No, pone en riesgo algo mucho más grave, pone en riesgo la paz social, porque en una sociedad donde vos y yo nos vamos a pelear por un vaso de agua, si no hay nadie que garantice que no nos agarremos a las piñas, un juez imparcial, un árbitro imparcial, probablemente la pelea termine con nosotros agarrándonos a las piñas. El árbitro imparcial es precisamente la solución pacífica y concertada de un conflicto. Y en la sociedad siempre va a haber conflictos porque las sociedades están atravesadas por disputas de distribución de los recursos. Es decir, y creo que esta falta de parcialidad o de imparcialidad del árbitro hace que la disputa sea mucho más cruel y mucho más violenta. Voy a dar un ejemplo, no sé si es el mejor ejemplo, pero tal vez todos nos acordemos lo que pasó en las grandes crisis económicas y cómo la pérdida de confianza en el árbitro, por ejemplo, cuando fue el Corralito, generó que la sociedad fuera a putear a este árbitro que no cumplía su función, que le daba las ganancias a los bancos en lugar de las personas que habían depositado su dinero. Y se generaron situaciones muy violentas. Yo me acuerdo claramente, yo vine a Buenos Aires por un tema de estudio en los años del Corralito, y a mí me impresionaba algo que vi en aquel momento y que hoy sigo viendo. Los tribunales vallados, con vallas para evitar el acceso de las personas. Eso demostraba claramente el miedo que tenía el árbitro, el Poder Judicial. A ver, ¿por qué? Por un conflicto entre cliente y bancos iban a vallar los tribunales. Porque en la conciencia social, el árbitro, que era el Poder Judicial, que es el que resolvía el conflicto, era tan digno de puteada como el banco que los había estafado, porque no estaba cumpliendo como juez. Cuando encontramos esta realidad, uno entiende, vos hablabas, y siempre lo decís, que la justicia no es lo mismo que el Poder Judicial. No. ¿El Poder Judicial se va a permitir que en algún momento esto decante y esto salga, de alguna manera se ordene y vuelva a su eje, a su rumbo? Yo creo que el Poder Judicial debería permitir que esto se solucione.
No sé si lo va a hacer porque la toma de decisiones es una toma de decisión corporativa y hay actores dentro de este Poder Judicial que no quieren que se solucione, como también los hay dentro de la política. No menor, nosotros tenemos 2 reformas judiciales que no han avanzado, una respecto a cómo designar el procurador, otra respecto a la justicia penal federal. Lo que yo creo es que este nivel de poder y de manejo arbitrario del poder siempre tuvo un límite. Y voy a dar un ejemplo que a mí se me viene en la cabeza. Yo me acuerdo cuando teníamos la corte de la mayoría automática en los años 90, nefasta corte, por cierto, y que también creían que podían hacer cualquier cosa. Pero finalmente la voluntad popular un día les dice, no, señor, hasta acá llegó. Y bueno, vino alguien que representó el espíritu de esa época, que fue Kirchner, que dijo, vamos a modificar esta corte, vamos a remover a estos señores. Y sucedió. Este ejercicio discrecional y arbitrario del poder siempre va a tener un límite, pero el límite lo marca la propia sociedad. Estamos ahí, ¿no? Porque si vos, cualquier medición, cualquier encuesta, cualquier estudio dice mayoritariamente, de una manera contundente, la sociedad no cree en esta justicia. No en solo este poder no cree, judicial. hace bien en no creer, porque además siempre que tocamos los temas del Poder Judicial parecen temas re lejanos para todos. Pero mira, a lo largo de tu vida todos vamos a tener un juicio laboral, podemos tener un accidente de tránsito, podemos tener un juicio sucesorio. La arbitrariedad a la que está sometida, por ejemplo, Cristina, puede ser la misma que suframos nosotros en estos juicios que podríamos tener normalmente sin haber querido la exposición ni siquiera. Me parece que hay que una toma de conciencia de la sociedad que estos temas del Poder Judicial no solo le interesan a la política, le tienen que interesar a las personas normales, porque yo pienso los temas de violencia de género. ¿Realmente queremos jueces haciendo política y no sacando un expediente porque es viernes y se tienen que ir a sus casas? Si el resultado es que ese fin de semana la chica que pidió protección se muere porque no resolvieron una denuncia por violencia de género, no es menor que el Poder Judicial no haga lo que tiene que hacer, tiene consecuencias concretas en las personas y los tiene en áreas que muchas veces ni lo imaginamos. ¿Cómo, yendo a lo que nos interesa y que todo el mundo va a querer, viendo tu cara en nuestras pantallas, va a decir, bueno, queremos saber qué pasa? Yo soy abogada, no futuróloga. Pero, obviamente, pero vos hoy lo dijiste, la sentencia de Cristina está escrita con anterioridad. ¿Cómo puede ser que suceden este tipo de cosas y nosotros no pongamos un Porque cuánta punto? gente lo cuenta. Cristina también dijo que su sentencia está escrita. Pero si la voz de Cristina, que es la voz tal vez más escuchada del país, cuenta que está pasando esto y la gente no reacciona, no hay mucho más que puedas hacer. Pero creo que nosotros los abogados solemos decir que los pasillos de tribunales nos cuentan cosas. Que la sentencia está prescrita, ya está escrita, es algo que es un rum que lo sentís por todos lados. Yo voy a hacer una salvedad, digo, no va a ser tan fácil dictar una sentencia condenatoria después del excelente alegato que hizo Veraldi, donde demostró la paparruchada, que era el alegato del fiscal Luciani, que además, en lugar de tener pruebas, tuvo adjetivos. Yo no tengo nada contra los adjetivos, me parecen preciosos. Pero el problema es que el proceso penal requiere pruebas, no adjetivos. Puede que a vos algo te indigne, no te guste. Ahora, no es tu opinión personal, lo que necesitas es prueba. Yo siempre doy este ejemplo. Si vos estás llevando adelante un crimen por homicidio, lo primero que necesitas es el cuerpo. En este juicio de vialidad, lo que Luciani no ha podido demostrar es que haya un cuerpo de una persona muerta, por seguir con la metáfora. Es más, te diría que en algunos capítulos el acusado de muertos va y dice, no, che, que yo estoy vivo. O sea, porque esto pasó, ellos llamaban a testigos, los testigos de la fiscalía no declaraban lo que la fiscalía quería y de hecho, cuando hicieron los alegatos, los fiscales tuvieron que inventar pruebas, como tuvieron que inventar la reunión que no sucedió. Son cosas que no se pueden hacer y que para moverse en el Poder Judicial hay reglas que ya están escritas en las leyes. Esto que hicieron los fiscales no lo pueden hacer, pues está prohibido por ley, está prohibido por la Constitución. Entonces, yo no sé si los jueces que van a dictar sentencia se van a animar a dictar una sentencia basada en estos argumentos de paparruchada que hizo conocer el fiscal. Cuando nosotros que no tenemos más que la idea de escuchar a los profesionales y de seguir un hilo de relato que realmente
pone una lógica. Uno, analizando con lógica, entiende que todo esto es algo ficcional, que lo llevaron a un tribunal y de pronto quieren transformarlo en una realidad. Pero no es una sola causa. Han todos, y ahí volvemos al eje del lawfare, han todos contribuido a un montón de mentiras o verdades ajustadas a una construcción de un relato. Déjame que te hable de una construcción del relato. En esta causa fui abogada yo, además. Cuando construyeron el relato que el memorándum con Irán era un delito, usamos todos los recursos para explicarle que no había delito, que la firma de un instrumento internacional nunca puede ser delito, que una ley aprobada por el Congreso no puede ser delito. No les importó, pero tanto no les importó que en el proceso de llevar adelante esa causa se murió Héctor Timerman, porque a causa del memorándum le prohibieron la salida para que tratara su cáncer. Es decir, esto que es una construcción del relato, se acaba el relato y tiene consecuencias macabras y nefastas en la realidad. Yo lo vi con toda claridad en memorándum, donde a una persona enferma de cáncer no lo dejaban salir y la pregunta era, mire, Timerman está en silla de ruedas, ¿a dónde se va a escapar? Hasta por una cuestión humanitaria, que además la justicia lo prevé. Esto lo decía Timerman porque él era hijo de un preso político que incluso había sido torturado en la dictadura, pero en algún momento Israel intervino y la cuestión institucional se ordenó y lo dejaron salir. Acá los senadores demócratas de Estados Unidos intervinieron para que él obtuviera su visa, pudiera salir del país. Y Héctor decía, el Poder Judicial argentino fue más cruel conmigo que con mi papá, pero con mi papá era dictadura. Claro. Fue tremendo, yo lo vi, no me lo contaron, yo estuve ahí. Realmente el daño que le puede... Durante mucho tiempo uno entiende que el periodismo le hizo mucho bien a la Argentina, o por lo menos puso blanco sobre negro, o jugó un rol importante. Sí hace bien las cosas. Yo no soy periodista, pero yo creo que este periodismo no es muy distinto a la representación de intereses que tenemos en la política. Hoy tenemos un periodismo de intereses. Eso te iba a decir. Y a mí no, a ver, yo parto de esta presunción, creo que el periodismo tiene todo el derecho a no ser como el agua inodoro, incoloro, insípido, puede pensar una cosa, puede tener una ideología. Lo que yo creo es que está muy mal que no le digamos a quien nos está escuchando que la tenemos. Vos podés pensar que está muy mal, yo doy el ejemplo de la ley de medios. Yo puedo pensar que está muy mal que hagas una ley contra monopolios. Ahora, si yo voy a sentarme a hablar de la ley contra los monopolios, debería empezar por aclarar que lo hago porque yo trabajo en una empresa monopólica. O sea que cuando digo lo que digo, lo estoy diciendo desde un lugar de interés concreto. Lo que tenemos hoy es un periodismo que se pone la chapa de periodismo independiente, pero no es independiente. Sobre todo no es independiente de sus propios intereses. Y durante mucho tiempo muchos periodistas que acompañaban el proceso y la redacción de esa ley, que vos tuviste mucho que ver, la defendían y se manifestaban así, y de pronto terminaron siendo los voceros de porque cambiaron los intereses. Sectores. Esa es la diferencia entre las ideologías y los intereses. En general uno tiende a mantenerse más firme en las ideologías, en las cosas que nos importan, aquello que queremos, aquello que creemos, y mucho menos firme con los intereses, porque los intereses pueden cambiar. En este contexto, lo que estamos analizando tiene que ver, Graciela, con precisamente toda una cosa que la gente ignora. La gente compra un producto y un proceso y a partir de ahí se genera una idea. La peligrosidad de que esto siga sucediendo porque no tenemos capacidad de reacción, sino. Yo tengo esta sensación, no es que compra un producto. El producto está pensado para ser consumido. Voy a ser claro. Lógicamente, si vos y yo hasta ahora tenemos hambre, lo último que se te ocurre es ir a comprarte un paquete de papas fritas. Porque tu hambre no es de papas fritas, es de comida. Lo que pasa es que las papas fritas están pensadas para que uno, en lugar de comerse una ensalada que te lleva tiempo, abras y recibas un producto saladito que está bien. No es que compra, hay un producto producido para ser consumido y para incentivar el consumo. Alguno tiene que ver incluso con prejuicios que tenemos como sociedad. Voy a dar un ejemplo claro. Cualquier miembro de esta sociedad tiene un conflicto con los temas de inseguridad, porque nadie quiere estar inseguro. Todos queremos salir de nuestras casas y volver a nuestras casas sin que nos asalten, sin que nos pase nada feo. Pero compramos como tenemos miedo, es un miedo que tenemos, compramos el discurso de odio, por ejemplo, que estigmatiza a los chicos de la calle. Entonces yo veo mucha gente buena, que yo quiero, incluso me veo a mí misma,
que llegás a las esquinas donde están los chicos que limpian los vidrios y automáticamente cierran la ventanilla. Y no son señores que odian, son señores que han consumido un producto diseñado para su consumo. El máximo, el límite que escuché de esto que estamos hablando, de un relato, de un pseudo relato, de una construcción, tiene que ver con el episodio que sufrió la vicepresidenta con una persona que intentó quitarle la vida. Bueno, pero ves, ahí tenés otro producto diseñado. Para muchas personas es mucho más sencillo creer que no es verdad el atentado, que lo vimos todo. Digo, yo estaba viendo tele. Sí, sí. Nos alarmamos de una manera Cuando increíble. lo vimos, nos quedó. Para algunos es mucho más tranquilizador creer que eso que vio no existió O es un supuesto. o entender que existió. Es más sencillo creer que no existió. Repito, ¿viste los nenes chicos que cierran los ojos y creen que no los ves? Volviendo a ese tema, yo sé que vos tenés mucha cercanía y mucho diálogo con Cristina y con lo que se pueda contar, siempre respetando las intimidades. ¿Cómo le impactó a ella? Porque yo creo que al comienzo, en los primeros minutos, no tomó conciencia. ¿Cómo le impactó? Porque realmente es un hecho extremo lo que le tocó vivir en primera persona. Yo creo que le impactó, lo vimos en la reunión con los curas villeros, donde ella fue muy clara, contó abiertamente, dijo que ella estaba muy agradecida de estar viva, porque que intenten matar, obviamente, es bastante terrible, que estaba muy agradecida de estar viva, que ella creía que esta discusión sobre el odio que se había instalado y que incluso había puesto en riesgo su vida, tenía que saldarse a través del discurso, del diálogo entre las fuerzas políticas. Lo que es lo que ella dijo, o sea, le impactó, obvio, que intenten matarte te impresiona, le impactó, pero lo que digo, pero no fue más allá de eso, le impactó, obviamente. ¿Esto va a cambiar ese vínculo que ella tiene? Porque, a ver, si hay algo que le reconocemos es que es aclamada en cada lugar que va, es solicitada en cada lugar que va. ¿Cuántas veces has visto cambiar a Cristina? Cristina cambia, no cambia, porque piensa eso. Te dije, es muy fácil cambiar de intereses, no es tan fácil cambiar de ideología. Eso es Cristina. Vos sos una militante política, te reconocemos así, independientemente de todo lo que representas con tu trabajo profesional. Y en esa militancia y en ese recorrido uno entiende y encuentra que hay tanta manifestación que incluso estaba como adormecida, como sedada. Había gente que es como que tenía una mirada respecto de cómo se iba desarrollando este gobierno. A ver, una cosa es cuando estás distraído porque te suben los precios, que estaba pasando, y otra cosa es que vos decís, en el futuro quiero la herramienta de la política para tener un gobierno que controle las subas de precios y le disparan 2 tiros. Es como, no es que le dispararon a la inflación, le dispararon a la única persona que te inspira confianza de que haya un gobierno que pelee contra la inflación. Bueno, te decía... Le dispararon a tu esperanza. Esto, vemos las movilizaciones porque venimos del interior y estamos viendo las manifestaciones en apoyo. Esto es como que de pronto despertó. Y un montón de gente recuperó ese compromiso, esa mirada con la crítica que tiene y con las diferencias. Críticas legítimas, ¿eh? Yo creo que el pensamiento crítico es algo muy legítimo de todos los ciudadanos. Esto te decía, despierta un nuevo escenario con miras a lo que viene, sin hablar de candidaturas, digo, ¿cómo que reaccionamos? Tengo que ser honesta, yo ya te lo dije, yo soy abogada, no futuróloga y no soy socióloga. Tal vez esto sea una pregunta que le puedes hacer a alguien que esté midiendo el impacto en el humor social de los hechos. Yo no tengo una medición fiable de eso y cualquier cosa que te diga va a ser mi subjetividad. Es lo que yo entiendo de lo que veo, pero a lo mejor va a ser muy parcial. En este momento, pues tenemos el teléfono ahí, se está debatiendo cosas muy importantes en el Senado. Igual yo me divertí mucho, tengo que ser honesta, cuando dicen golpe a la justicia, se tratará en el Congreso un proyecto que aumenta el número de miembros. Yo digo, y un amigo mío, que es un gran humorista, que es Sebastián Fernández, dice, sí, golpe a la justicia. Mandaron un proyecto al tratamiento. Ni Atila se animó a tanto. Tiene razón, o sea, cualquier cosa que vaya en contra de esos intereses lo ponen como si fuera una catástrofe. Yo digo, no deja de ser un proyecto que se envió al Congreso. No parece un golpe a la justicia. Puede que a la justicia no le guste, pero eso no es un golpe a la justicia. Porque entonces cualquier cosa que no te guste es una aberración institucional.
esto que estamos planteando implica un norte, una mirada. Estamos Bueno, todo el esto tiene que ver recorrido. con el lawfare. El problema que tenemos hoy es que tenemos al Tribunal Máximo conformado por dos actores que claramente tienen una identificación con un sector de interés. Entonces, está claro que una corte de 4, si 2 jueces ya entraron por un sector, no parece una corte muy imparcial. El aumento de números de miembros va a indicar que va a haber una corte más grande, con más miembros, donde el diálogo va a ser necesario y no va a ser un dale que va como es hasta ahora. ¿Sos optimista con el resultado en el Senado? Por ahí es otro escenario. Yo creo que en el optimista? Senado se va a aprobar, lo veo un poco más complejo en diputados, donde la oposición tiene más representación y se va a dificultar más, pero también yo siempre me acuerdo lo que fue nuestra experiencia como partido de gobierno cuando teníamos el Grupo A, donde estábamos en minoría, y hicimos la suficiente política como para poder incluso interactuar con sectores de la oposición. Vos venís del interior, sos mendocina, sanjuanina, tenés un... Nací en Mendoza, crecí en San Juan, estudié en Córdoba y yo me siento sanjuanina. Te sentís sanjuanina. Vos sabés de que lo que estamos hablando y de la importancia que tiene para nosotros el hecho de venir del interior y que ustedes nos atiendan, nos abran las puertas y todo lo demás. Y también a la gente que nosotros le llegamos, que es a todo el interior de la provincia de Córdoba, prácticamente lo único que se consume, salvo nuestras propuestas y alguna territorial del interior, siempre son los medios nacionales. Entonces, nunca tenemos la posibilidad de escuchar la otra voz, la otra mirada, de poder plantearle. ¿Qué te gustaría compartir con la gente que nos está viendo en el interior, que tiene la posibilidad de escucharte en primera persona a través de nuestras pantallas? Ya, lo primero que yo me siento en la obligación de decir es que nunca hay una sola verdad. Si alguien te dice esta es la única verdad, te está chamullando. Porque nunca hay una sola verdad, la verdad es una construcción que se hace a través de distintas percepciones. Eso hay que tener en claro para no hacer lo que hacía mi abuela. Mi abuela, que era una gallega bastante bruta, que después se cultivó de grande, decía, no, es cierto porque yo lo vi en televisión. Yo lo primero que tiendo a pensar es, aprendés con la salud y aprendés con los medios de comunicación. Si es tan rico y tan tentador, tal vez haya un truco oculto. Digo, hay pocas cosas más ricas que las papas fritas, pero hay pocas cosas que te hagan tan mal. Entonces, mi abuela lo resumiría, si la limonda es grande, hasta el santo desconfía. Lo primero que hay que hacer es desconfiar de quienes te venden la única verdad. Lo otro que hay que hacer es tratar de defender aquello que defienda los distintos puntos de vista. Yo, por ejemplo, milité activamente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque, entre otras cosas, le daba relevancia a la información local. Claro. Para que sea tan fácil saber cómo va a estar el clima en Río Cuarto como saber cómo está la Panamericana. Yo también soy del interior y nunca me voy a olvidar algo que pasó en el 2001. Yo fui a pasar las fiestas en San Juan. Claro, y mis amigos, una clase media, consumían medios, cable y DirecTV y estaban convencidos. Me acuerdo que uno les decía, che, ¿te venís a comer? Sí, pero no te tomes un remis. Y después pasar todo enero en San Juan, yo dije, chicos, no se ofendan, pero en San Juan no había un solo secuestro. Era la época de los secuestros extorsivos. Claro. Mis amigos estaban metidos en la lógica de las cosas que pasaban en Buenos Aires, no en San Juan. Las miradas locales son importantes porque son una parte de la realidad. Que nos hayas permitido la posibilidad en este contexto, en este día tan importante, de venirte hasta acá, a compartir con nosotros un ratito este diálogo. No me quedaba lejos. No te quedaba lejos, también eso nos lo confesaste por teléfono. Para nosotros es muy gratificante porque entender que podemos comunicar, podemos interactuar y podemos llegar hasta estos lugares haciendo un gran esfuerzo para poder llevar la opinión de ustedes, los testimonios de ustedes, a tantísima gente que nos ve allá, que no los escucha sino de otra manera, porque además no son muy generosos los medios nacionales de los que hablamos que forman parte de un establishment a la hora de invitarte y a la hora de escucharte. ¿Cómo van a ser generosos si ellos te tratan de plantear un discurso único? A ver, ¿cómo va a ser generoso un medio que te tiene que convencer que es importante que vos sepas lo que pasa en la Panamericana? Porque para mostrar lo que pasa en la Panamericana no cuenta lo que pasa en Córdoba. Tienen un conflicto de intereses. Por eso, tenemos medios de comunicación que responden a intereses y tenemos políticos que responden a intereses. El conflicto es claro.
Graciela Peñafort, fue un placer hablar con ella. Seguramente vamos a poder volver a encontrarnos en algún otro momento para poder desandar con un poco más de profundidad temas judiciales. No quisimos ir por ese camino y por ese costado porque en realidad entendemos que hay un montón de situaciones que están aconteciendo y que seguramente por el proceso no nos va a poder contar demasiado. Es muy respetuosa de ese desarrollo del trabajo profesional. No puedo, yo no soy abogada en la causa y no corresponde. Así que para nosotros ha sido un verdadero placer. Ha sido muy generosa con nosotros. No, por favor. Sabes que te tenemos una admiración muy grande, un afecto muy grande. Y bueno, como gente del interior, entendés que estamos muy agradecidos. No, por favor.